Y bienvenido Isidro Jiménez, que está aquí con nosotros. Gracias, buenas tardes. Pues él es del grupo Olina Yacastli y ya tienes también sus añitos aquí, pero vamos a hacer una entrevista un poco tendida, lo que nos dé el tiempo, y antes de, pues vamos a ver si seguimos con la duda, pues vamos a ver si seguimos. Pero la danza de concheros, la danza azteca, las danzas de estas conformidades, ¿es prehispánica, tiene una raíz prehispánica o es colonial? Incluso hay quien dice que es moderna, de la época moderna. ¿La danza de los concheros es prehispánica, Isidro? Pues dentro de lo que podemos afirmar es que la tradición dancística de los pueblos antiguos, de todo lo que ahora es este conglomerado llamado México, incluso en los pueblos del norte o en las regiones del sur, más allá de las fronteras que después se crearían con los estados nacionales, toda la tradición de la danza tiene siglos, podríamos hablar de más de 10 siglos de una práctica constante. Entonces nosotros nos abocamos a que después de toda este cisma, este cataclismo que vendría a suceder, pues son 5 siglos. Entonces, y además hay un punto muy importante. Nosotros, los pueblos de aquí que practicaban la danza, todos los testimonios que retratan la danza, verifican y hacen énfasis en que eran expertos y que la danza era una parte muy puntual de su educación, muy puntual de sus ritos, incluso en los pueblos del norte, en los pueblos chichimecas, que también comparten esta tradición cultural. Esta práctica de la danza como parte de su cultura, de su religión, de su educación, es una constante. Entonces, aquí pues son varios puntos medulares. Uno, que cuando están aquí y sucede toda esta situación de la invasión, nosotros nos lo podemos preguntar, más allá de que alguien nos lo afirme o nos lo niegue, nosotros nos lo podemos cuestionar y poner los elementos sobre la mesa. ¿Quiénes eran los detentores más hábiles de la danza? ¿Los que llegaron o los que estaban aquí? ¿Quiénes detentaban esta habilidad y quiénes la practicaban consuetudinariamente? ¿A quienes la cultivaron durante siglos? Y después de todo esta respuesta que nos demos a nosotros mismos, viene lo siguiente. Entonces, esa tradición que viene durante siglos de práctica iba a desaparecer en unos 100 o 200 años. Vamos a poner en contexto las epidemias y pues que hubo mucha represión y que hubo toda una situación de expoliación, de explotación, o que ha continuado durante varios siglos. Hay muchos factores, que las epidemias, toda esta situación. Y muchos tlamatinimes murieron, mucho esto fue como una eclosión de lo que había en el centro hacia la periferia, o no hacia la periferia, hacia las regiones montañosas, hacia los grandes mitotes del norte, hacia la fusión de culturas que, como bien lo mencionabas, entre las culturas que después hicieron campañas militares, tanto de resistencia como de lo que se fue expandiendo de la institucionalización del estamento que llegó, pues vendríamos a pensar en que las culturas náhuatl, chichimecas, otomíes, huastecas, tarascos, y bueno, y hacia la región maya, porque incluso fueron hasta la región de las Ibueras. Toda esta situación hizo que se hiciera una fusión de prácticas de la danza. Ahora bien, ¿quiénes serían los que en un momento dado fueron sus continuadores? Los que sobrevivieron, o, como la otra versión que menciona, que fue porque fue enseñada por los frailes, o que fue porque fue una fusión de todo lo que llegó. Ahí tendríamos que ponerla en la balanza. ¿Qué tanto es la fusión de lo que llegó? ¿Qué tanto se conservó de lo antiguo? Sería muy soberbio decir, pues es que esta danza nosotros danzamos como danzaban los antiguos ahí en las tardes en la Tenochtitlán. Eso no lo podemos afirmar categóricamente, pero hay toda una postura frente a esto, porque así como nosotros tenemos esa cautela de no afirmarlo o de evitar afirmarlo de forma categórica, tenemos bien claro que todo de lo que se nutrió durante siglos anteriores fue por masas de comunidades y de poblaciones indígenas que sobrevivieron.
El hecho es de que ahora, bueno, como muchas personas la ven de forma inmediata, pues nos ven a nosotros como en nuestra forma más urbana, en nuestra vestimenta pues actual, y mencionan, dicen, pues es que ellos ya no son nada de lo de antiguo, ellos ya no tienen nada de prehispánico, es más, así ni se atuendaban y así ni se vestían. Aquí viene otro punto a considerar. Nosotros tampoco nos vestimos como se vestían cuando llegaron aquí, con jubones, con sus ese tipo de vestimentas. El español que hablamos tampoco es el español que se hablaba en ese siglo XVI. Entonces la danza también se transformó, pero aquí la cultura y la práctica de la danza se continuó durante siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, que ya es cuando hay noticia de los concheros, ¿no? En el siglo XVII, XVIII, XIX ya hay noticia de los concheros, y el hecho de que no haya noticias en un tiempo anterior no quiere decir que no se practicaran, al contrario, eran poblaciones indígenas que estaban muy abocadas a esa tradición y se fue continuando principalmente en la zona del centro, norte y bueno, zonas donde ahora también la danza se practica, en la parte que le llaman altos y bajíos, la zona, incluso en la zona de la Huasteca hay rastros de la danza de concheros. Así es, Isidro. Aquí es muy importante recalcar que incluso esas fuentes primeras hablan de la congregación, de estos grupos dispersos, es decir, ya hay esos grupos y hay que concentrarlos, y para esto se hacen documentos, se hacen llamamientos que son de los testimonios que nos quedan, es decir, hay una tradición, incluso hay una tradición oral vasta que nos habla de antecedentes pues desde la llegada de los españoles. Y bueno, hablando de esto que tú hablas de la continuidad, porque en realidad esta danza, como muchas expresiones populares, tienen una continuidad histórica, a pesar de las transformaciones. Digamos que su origen o su forma primordial se va modificando, pero viene de una tradición continua. Yo creo, esta es mi postura, que la danza es una tradición continua que viene quizás desde los toltecas, nos podríamos aventurar, ¿verdad? Pero ya es, como digo, es una aventuración, pero sí nos queda claro que es una continuidad histórica. Y hablando de continuidad histórica, tú nos hablas de estas vetas identitarias o de estas vetas étnicas que conforman las danzas. Se habla mucho de que esta danza no es mexica, sino que es chichimeca, pero también es muy importante recalcar la influencia otomí o ñañú que tiene la danza y otras vetas. En el libro del origen de la danza que imprimimos como Rostro y Corazón hace unos 2-3 años, Isidro justamente participa en este compilado y nos habla de estas vetas que nutren y que fueron conformando lo que es la danza que conocemos como la danza de los concheros. Isidro. Efectivamente, en ese ensayo abordo un tema que tiene que ver con la danza en una de sus prácticas fundamentales, esta danza de concheros, que es la invocación de ánimas. Entonces ahí, cuando empecé a indagar ese punto, nos damos cuenta que es una práctica pan-mesoamericana, asumiendo que este término mesoamericano también puede ser inexacto porque va más allá, va hacia hasta las tierras del norte. Entonces, esta práctica del lijillo, del tonali, estas concepciones sobre el nahual y el tonali, el lijillo, esto es como una concepción de lo que anima al cuerpo, y si después en estas culturas tenían esta práctica de la invocación, al indagar resulta que sí, que hay esta práctica de la invocación, por esto esta cuestión de los altares a los antepasados, del recuerdo a los antepasados. Ese es uno de sus elementos en los que podríamos implicar a la danza, más allá de su movimiento corpóreo, de sus coreografías, como uno de sus elementos que le da sustento prehispánico. Ahora bien, en los movimientos como tal, en los ritmos, porque hay mucho debate, o sea, porque mencionan pues que por los vestuarios, que por si las imágenes, como veíamos la Virgen de los Remedios, que por cómo está investida, y bueno, pero dejémonos de todo lo que está alrededor, vámonos a la danza en sí. La danza en sí, en sus movimientos, en sus ritmos, lo mencionan varias fuentes, pero vamos a citar para pronto la de la danza de los concheros en San Miguel de Allende, de Justino Fernández. Entre todo lo que retrata, es muy puntual cuando él menciona estos ritmos y estas coreografías son netamente indígenas. Es decir, llegan en sus conclusiones, plantea que sí, que es mestiza por la forma en que los instrumentos que se tocan, que por si las imágenes,
pero cuando menciona los ritmos, ellos que eran musicólogos, que mencionan los ritmos y las coreografías, indica que es netamente indígena. Esa sería una. Otra es la de cuando, por ejemplo, cuando se menciona la fundación de San Luis de la Paz y todos los pueblos del Bajío, menciona que cuando llegan a esos pueblos lo que hacen es que como una, vamos a decirlo, como una lengua franca, son las danzas, porque cuando las danzas llegaban y fundaban esos pueblos, y entonces una forma de hacer el asentamiento y de congregar, porque eran situaciones bélicas y de una situación de una conflagración muy densa entre los pueblos autóctonos que iban como parte de las avanzadas con todo lo que se iba expandiendo de este orden que había llegado de la sociedad transformada, con los pueblos que estaban en resistencia, con los pueblos chichimecas que no daban tregua, y toda esta cuestión. Es muy importante revisar toda esta cuestión de la guerra chichimeca, y cuando llegan y lograban que se asentaran los pueblos de paz con los pueblos que estaban en belicosidad, una de las ceremonias puntuales, fundamentales que se generaba era hacer un gran mitote, generar la danza. Entonces hacían la fundación de los pueblos y eran esta cuestión de las danzas. ¿Cómo podríamos saber si danzaban como nosotros lo hacemos o no lo hacían? Ahí viene el punto medular, que cuando alguien lo menciona y dice, pues es que así no le hacían. Bueno, ¿y cómo podemos saber que sí le hacían o no le hacían? Esto ya viene en una cuestión muy subjetiva, ¿no? Esto ya implica nuestro prejuicio, nuestra manera de calificar al de enfrente y descalificar su práctica o de aceptarla como válida, pero muchas veces no está sustentado en una información, en una documentación de los datos de la historia, y a veces tampoco está fundamentado en una práctica, que alguien conozca y sienta y ubique en su cuerpo la simetría, los movimientos, las cuentas, toda esa maravilla de encanto y magia que lleva la danza, que conlleva. Pues qué maravilloso el tema. La verdad es que no nos va a dar tiempo a abordar todo. Estamos cerrando esta parte del programa de Rostro y Corazón. La danza, todas estas danzas de que hablas de esta zona del Bajío, llegan al Valle de México por ahí de finales del siglo XIX y se establecen, y después de ahí surge lo que después sería la danza azteca, que es una derivación de estas danzas que vienen del Bajío, y luego la danza mexica. Ahí hay muchos debates, hay muchas controversias. Ya para finalizar la entrevista, Isidro, ¿qué nos puedes plantear de estos nombres, de estas denominaciones como azteca, mexica, así brevemente para ir cerrando la entrevista? Pues que el nombre de danzantes, de guerreros aztecas, lo usa primeramente la danza de apaches y soldados de la zona de La Cañada, de allá de Querétaro. Hubo un grupo que festejó sus 100 años a principios de por ahí del 2010, un poquito antes, 2007. Festeja sus 100 años y ellos ya traen el nombre de guerreros aztecas. ¿Por qué me aboco a esa zona de La Cañada? Porque ahí es donde uno de esos lugares fundamentales de los que se habla de Conín, de los que se habla de esta zona fronteriza entre chichimecas, entre pueblos náhuatl. Entonces toda esta raíz náhuatl, toda esta raíz ñañú o topame, si lo queremos decir, y huasteca y purépecha, es donde encuentra su momento en el que se va haciendo su fundación, como nosotros la conocemos. Ellos, pues, vendrían los nombres de congregaciones, corporaciones, cofradías, esto de cuadrillas de arco y flecha. Es un tema de tener una revisión de los datos de aquellos tiempos, que a veces ni siquiera tienen que ver con la danza, sino con fundaciones de pueblos, con festejos novohispanos, para darnos una idea que la danza tuvo una continuidad, aunque a veces, muchas veces, no sería como nosotros propiamente ahora la presenciamos al verla y constatarla. Pues agradecemos mucho a Isidro que nos haya dado luz, mucha luz sobre la danza, sobre su origen. Los invitamos a leer su artículo y pues en algún otro momento hacer una entrevista más larga. Algo que quieras concluir, Isidro, porque vamos a pasar a la segunda parte del programa.
Muchas gracias a todos los oyentes por apoyar todos los proyectos, todos donde se siga difundiendo la danza. Hay que practicarla, la danza se vive, la danza nos nutre, hacer los cantos, componer cantos, informarnos. La danza nos da sobre historia, sobre herbolaria, sobre reflexión. Siempre esto fundamentalmente es una ofrenda sagrada y nosotros estamos al servicio porque es la macehualistli, es el merecimiento, es la chitontequiza. Esta danza a nosotros nos nutre nuestro corazón, más allá de tener que demostrarle a algo, o que si nosotros tenemos que fundamentarla, o que si es o no lo es, nosotros la vivimos y la sentimos en nuestro corazón. Sigamos haciendo esas ofrendas, sigamos invocando nuestras ánimas, haciendo la ofrenda de flores, porque esto va para todas las necesidades de nuestra humana humanidad, para todo aquello que va mucho más allá de alguna polémica. Nosotros sabemos por qué lo hacemos y hermanarnos, respetar los trabajos de todos y cada uno de los que vamos haciendo esta labor ritual, esta labor ceremonial, que es una identidad de todos los mexicanos y una herencia pues en general para todos los que vivimos en esta bendita existencia. Pues muchas gracias, Isidro. Vámonos a